En la lección número 4 de nuestra teoría del derecho vamos a referirnos a reglas, principios, conflictos de derechos y ponderaciones. Desde la lección primera está subyacente a cuanto se expone la pugna, la polémica constante entre positivismo jurídico y iusmoralismo, iuspositivismo y teorías iusmoralistas del derecho. En esta lección se plantean temas centrales de esa polémica y la lección quiere ser una invitación a que tome cada estudiante y cada profesor partido con buenos argumentos dentro de tales disputas. Pero para contarles mejor y con sentido más práctico de qué se trata, déjenme que comience una vez más con un ejemplo, con un caso real. La ley española, la Ley Orgánica General Penitenciaria, y disculpen nuevamente que les traiga ejemplos de mi país, digo la ley española dice que no se pueden intervenir, que no está permitido grabar las conversaciones que en la cárcel mantengan los presos con sus abogados, sean presos que cumplen condena firme, sean presos en prisión provisional o preventiva. Y hubo un juez, por cierto, fue el famoso juez Baltasar Garzón, que ordenó a la Policía Judicial, bajo sus órdenes, que colocaran micrófonos en los espacios de la cárcel donde ciertos presos de una trama que estaba siendo investigada por corrupción, esos presos mantenían sus entrevistas, sus conversaciones con sus abogados. La Policía Judicial le dijo, oiga, creo que eso no es legal, y ese juez mantuvo por escrito ante ellos que sí tenían que hacerlo porque él lo ordenaba y que consideraba que, al margen de lo que la ley dijera, estaba justificada la medida en esta oportunidad porque estaban acusados de delitos económicos graves, porque eran profesionales del delito contra los que resultaba bien difícil acumular pruebas incriminatorias, porque tal vez los propios abogados estaban comprometidos en esa trama delictiva y porque además, ya después de escuchar esas grabaciones, el propio juez instructor y el fiscal decidirían qué fragmentos tenían o no que ser borrados, eliminados de las cintas en cuestión, porque afectara lo ya hablado a estrategias de defensa en juicio. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una norma que taxativamente prohíbe cierta conducta, grabar dichas conversaciones, y que además lo hace para proteger el derecho de defensa de los judicialmente investigados como parte del derecho al debido proceso. Hasta ahí todos diríamos, oiga, magnífico, qué buena cosa, ¿y qué pasó con ese juez? Bueno, cuando se descubrió esa práctica ilícita, los abogados de la parte recurrieron en vía penal y por eso fue expulsado el juez de la carrera judicial, y en vía civil para solicitar que se declararan nulas todas las pruebas derivadas de esas ilegales grabaciones. Y así lo decidió el tribunal competente, pero un queridísimo y muy admirado colega mío en España escribió un artículo diciendo que era errónea esa sentencia porque esa orden del juez, aunque fuera contraria a la ley, estaba de acuerdo, era conforme con el derecho, como se podía fácilmente constatar si se realizaba una ponderación tal como manda la teoría de los principios y de la ponderación. Bueno, eso dio lugar a una polémica entre nosotros que está reflejada en un librito que se llama Un debate sobre ponderación, pero tiene conexión con los asuntos que en esta lección se trata. Porque miren, la más importante o influyente, desde luego en Latinoamérica y en países como Ecuador, teoría del derecho actual es la de Robert Alexy. Y Robert Alexy, en dos palabras aquí ahora, dice que todas las normas de derecho de cualquier sistema jurídico son o reglas o principios, que las reglas se aplican subsumiendo, los principios se aplican ponderando, y que tanto se puede ponderar un principio contra otro principio, contra un principio contra una regla. En nuestro ejemplo se trataría, según el esquema de Alexy, de una regla, y lo que propone mi colega, que era mi querido amigo Manuel Atienza, es que esa regla, aunque está clara, aunque parezca
incuestionable lo que dice, en un asunto como el que ahí se dirimía, debió haber sido derrotada por un principio y que los jueces tienen que pesar si importan más las razones a favor de la regla, no gravar, porque la ley lo prohíbe, o las razones a favor de un principio. ¿Cuál principio? Dijo Atienza. El de eficaz persecución del delito por el Estado, que sería un principio constitucional implícito. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos por una parte que algunos, los positivistas, piensan que el derecho está para que se cumpla y que los jueces no pueden andar saltándose por gusto, ni siquiera por convencimiento, las normas claras y menos aún las que organizan, garantizan, protegen nuestros derechos más importantes. Mientras que otras doctrinas, las que siempre señalo bajo esa etiqueta variada de iusmoralismo, lo que mantienen es que la justicia del caso está por encima de lo que diga específicamente la norma que venga al caso, y aun cuando esa norma sea una regla, como lo era en nuestro ejemplo, porque siguen afirmando, en palabras de Alexi, el derecho es un caso especial, el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, y que el juez tiene que buscar la solución jurídica, pero por encima de ella tiene que buscar que la solución jurídica sea conforme con la justicia. De estas cuestiones tratamos en la lección para que cada quien se pregunte en qué tipo de Estado prefiere vivir. En uno en el cual los legisladores sean la voz autorizada que pone límites también a los jueces, siempre dentro del marco de lo que la Constitución permita, de lo que la Constitución no vete, no declare prohibido, o si preferimos un Estado en el cual sobre cada asunto verse sobre lo que verse y sea cual sea el derecho que esté en juego, decidan los jueces según su leal saber y entender, según su opinión, según sus preferencias, esto es, ponderando.